Listo, muy bien. Entonces, lección del día de hoy, cómo escuchar y aconsejar a adolescentes. Nuevamente aquí por su servidor, Johnny Neusa. Mi nombre completo, Johnny Alexander Neusa Sánchez. El segundo nombre me lo pusieron solamente para rellenar ese espacio que decía segundo nombre, porque nunca lo uso, nunca lo he usado. Eso me preguntan muchos niños, profe, ¿y su segundo nombre nunca lo usa? Yo no, soy de las personas que le pusieron segundo nombre solamente para rellenar esa parte de segundo nombre, pero no lo uso. Toda la vida siempre me han dicho es Johnny. ¿Listo? Entonces, ahí estamos. Johnny Neusa. ¿Cómo escuchar y aconsejar a adolescentes? Entonces, aquí vamos a arrancar unos versículos muy interesantes esos versículos que encontré en torno a este asunto de la consejería. Miren que dentro de la Biblia, pues tenemos un libro completo que es Proverbios. Proverbios tiene muchísimos consejos. En Salmos también hay muchos consejos. En Eclesiastés, aunque en Eclesiastés a veces hay que tener obviamente cuidado porque recuerden que dentro del contexto de Eclesiastés, pues Salomón viene de su parte como oscura, por así llamarlo. Entonces, a veces él dice algunas cosas que son como complejas. Entonces, siempre hay que tener cuidado ahí con las cosas que se ven, sobre todo en el libro de Eclesiastés. Pero en Proverbios y en Salmos se encuentran algunas cosas muy interesantes. Y en torno a esto de los consejos, hay muchos versículos, muchísimos versículos. Entonces, algunos que encontré acá. Mire, Proverbios 12:26 dice, los justos dan buenos consejos a sus amigos, los perversos los llevan por mal camino. Acá, los justos dan buenos consejos a sus amigos. Recuerden que somos justos por la obra de Jesús en la cruz. ¿Listo? No somos justos por nuestras propias condiciones o por nuestros propios méritos, somos justos porque el Señor Jesús nos hizo justos por medio de la obra de la cruz. Entonces acá dice que los justos dan buenos consejos a sus amigos, ¿sí? Y ahí habla, en contraste, habla que los perversos los llevan por mal camino. Es curioso porque el muchacho, el joven casi siempre busca el consejo es en su amigo, en su semejante. ¿Sí? Y lamentablemente a veces ese semejante no es justo, sino es perverso, ¿sí? Y obviamente la palabra perverso es una palabra demasiado fuerte, pero aquí cuando hablamos de perverso es esta persona que no, pues lo contrario a justo, ¿no? El justo es el rey mío. Aquí en esta parte de perverso es el que nada que ver con Dios. Y por eso la consecuencia es que los perversos los llevan por mal camino, los llevan a tomar malas decisiones. Segundo versículo, Salmo 37:30 dice, los justos ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces, nuevamente habla de los justos y dice que esos justos ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. O sea que una característica clave que tiene el justo, la persona que tiene obviamente este título de justo, o los que tenemos este título de justo, es que nosotros ya hemos entendido la obra de la cruz, ¿sí? Y entendemos que en el Señor es nuestra, en Él encontramos nuestra suficiencia de vida. Entonces, por eso es que el justo puede dar esos buenos consejos, porque Él sabe, obviamente, que su vida, que su condición de vida ha cambiado a través de eso que el Señor ha hecho. Entonces, eso es algo clave para tenerlo en cuenta. Proverbios 15:7 dice, los labios del sabio dan buenos consejos, el corazón del necio no tiene nada para ofrecer. Es lo mismo, hace un contraste entre los labios del sabio y el corazón del necio, ¿sí? Y aquí al final podemos hacer la misma comparación. A veces el semejante, el que es semejante al muchacho que nosotros estamos obviamente enseñando, que estamos pastoreando, que estamos ayudando, él tiene un corazón necio. Entonces, por tener el corazón necio, ellos no van a ofrecer nada que les aporte. Una de las cosas que yo le digo mucho a los niños es que ellos midan muy bien esa palabra amigo. Un consejo que le doy mucho a mi hija en torno a las charlas que yo tengo con ella. Yo le digo que amigo no se le puede decir a cualquiera, porque los niños en estas edades, los muchachos en estas edades, ellos a veces quieren tener amigos
amigos, amigos, y ellos dicen que todos son amigos, que todos son amigos, 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 y ellos se confunden con el término amigo que aparece en el Facebook, ¿no? Que en el Facebook se ve toda persona que se agrega, aparentemente es el amigo, pero resulta que no. Uno se da cuenta que uno puede tener a veces en el Facebook 300 400 personas que, pues, con las que uno tiene contacto a través de esa red social, pero no son 300 400 personas que son amigos, ¿sí? Y entonces ahí es donde se tiene el problema. Entonces, a veces, una de las cosas con crudeza hay que decirle a los muchachos es evalúe cuántos realmente son sus amigos o cuántas de las personas con las que usted se la pasa y a veces usted es tan incondicional, realmente al final van a ser también incondicionales. Una de las cosas que yo les hablo mucho es lo que dice la Biblia en torno a que un amigo es más que un hermano en tiempo de angustia. Y ahí es donde yo le digo, ¿usted quiere probar quiénes son sus amigos? En el momento malo, voltea a mirar quién está con usted. Ahí usted va a determinar y va a saber quién es realmente su amigo. Punto. Y ahí es donde muchos de ellos se dan cuenta. Y por eso es que algunos llegan a a la conclusión otra de, "Ah, todo el mundo es falso. No, nadie, no se puede confiar en nadie. Porque cuando se dan cuenta, a veces ellos tienen sus momentos difíciles y van a voltear a mirar al lado a ver quién está con ellos y resulta que no encuentran a nadie. Muchas veces porque dentro de estas etapas todavía no han construido verdaderas amistades, ¿sí? Yo en este momento de mi vida, teniendo 42 años, tengo amigos, mi lista de amigos cercanos no pasa de 5 y creo que alcanzan a ser por ahí 3 nomás, ¿sí? Y dentro de la etapa de adolescencia y colegio, solamente tengo uno, que es como la persona cercana con la que hablo de vez en cuando y con la que pues tenemos una buena relación, ¿sí? Entonces, eso es algo también que hay que replantear. Proverbios 15:22 dice, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Es también algo muy clave acá. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Pero obviamente cuando habla de estos muchos consejeros, es acorde a lo que dice acá, ¿no? Los consejeros deben ser justos y deben ser sabios. Entonces, en esa parte es muy interesante. La clase de hoy, esos versículos los tomé para como manera de introducción, que me pareció muy interesante. Ahorita más adelante los volvemos a tomar. La clase de hoy entonces tiene algunas partes, como siempre lo trabajo. Esas partes son las siguientes. Primero vamos a mirar los conceptos importantes, luego vamos a hablar de qué hablan los adolescentes, para tener en cuenta algunas cosas interesantes. Un artículo que encontré me pareció bastante interesante, qué es lo que hablan los adolescentes. Eh, Otra parte que sentí yo que tenía que hablar era de los espejos de la vida. Una cosa que es muy interesante, que yo he visto mucho, que pasa mucho con los muchachos cuando uno va a hablarles a ellos, una respuesta que ellos tienen en torno a eso, y ya les explico qué es eso de los espejos de la vida. La otra parte es cómo escuchar y aconsejar a adolescentes. Algo importante, lo que puse ahí importante porque es clave cuando yo estoy escuchando las problemáticas, las dificultades y las vidas como tal de personas. Hay algo clave que toca tener en cuenta y sobre todo cuando son con niños, con adolescentes, con muchachos que estén por debajo del rango de los 18 años. Hay algo importante que toca tener en cuenta. Y a lo último puse una conclusión. Entonces, eso es todo. ¿Vamos bien? Por favor, escriban en el chat si vamos bien, si a usted le parece, como siempre es la interacción que tenemos, si a usted le parece bien, si está interesante el asunto, si le parece que hay algo que le parece chévere lo que vamos a tratar, entonces usted va apuntando ahí por el chat y yo estoy atento a los comentarios que ustedes pongan ahí en el chat. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Primera parte, conceptos importantes. Mire que estas imágenes, ustedes van a encontrar que todas las imágenes, esta es una presentación como de psicología, una cosa así. Y es interesante que en todos, usted va a ver que el muñequito siempre tiene así algo como una madeja de lana, algo así como enredado, ¿sí?
Y es curioso porque esa es la condición en la que muchas veces la persona que está tomando o que necesita un consejo, pues viene con algo enredado, viene con algo que no tiene claridad y precisamente busca consejo para tratar de desenvolver, ¿sí? Desenredar, pues todo ese asunto que tiene a veces en su cabeza. Hay muchos muchachos que se meten mucho en sus problemas y eso les afecta absolutamente todo, 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 todo. Hay muchachos que no pueden dormir, muchachos que dejan de comer, hay muchachos que pierden relaciones, que se encierran se flagelan. Siempre uno tiene unas etapas. Hay, por ejemplo, muchachos que están entre quinto, sexto, séptimo que ellos se flagelan, empiezan a cortarse las muñecas, ya cuando los descubren que se cortan las muñecas y se hacen daño, entonces hay otros que empiezan a cortarse entre las entrepiernas para que nadie se dé cuenta. Y de esa manera es que de ellos causarse dolor, a veces es un poquito como para tratar de apaciguar en cierta manera todas esas cosas que le están pasando. Pues obviamente es curioso porque uno dice apaciguar, pero ¿cómo se va a apaciguar haciéndose daño? Pero la verdad, esa es una manera, un principio, en que como ellos arrancan a empezar a pensar en hasta incluso locuras, porque una persona que empieza a hacerse daño así es una persona que puede estar pensando en el suicidio, en cosas así complejas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Listo. Conceptos importantes. Primer concepto, escuchar. Este creo que ya lo hemos visto en otras lecciones, pero como la lección habla exactamente de cómo escuchar y aconsejar a adolescentes, siempre hay que tener en cuenta eso. Escuchar es prestar atención a lo que se oye. ¿Listo? Santiago 1:19 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y esa es una pauta clave para la persona que es consejero, para la persona que va a aconsejar. ¿Listo? La persona que aconseja no puede ponerse a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y enojarse por las situaciones que le están contando y no escuchar. Entonces, en esa parte es muy importante el asunto de escuchar. Y volvemos a la definición, escuchar es prestar atención a lo que se oye, prestar atención a lo que se oye. Esa es la diferencia que tiene el escuchar con el oír, sí. El oír simplemente es percibir los sonidos, no todos, ah, desde que no tengamos ninguna dificultad en nuestros oídos, obviamente tenemos la capacidad de oír, pero escuchar va más allá, porque pues, escuchar va al punto de que yo estoy prestando atención, entonces yo tengo que estar concentrado en lo que me están diciendo. Por eso es que yo no puedo decirle a una persona, yo le estoy prestando atención mientras miro o reviso el celular. Eso es algo que no es cierto. Para yo prestar atención, tengo que hacer contacto con la persona, con un contacto visual. Yo tengo que estar, obviamente, pues atento a lo que la persona me está diciendo. ¿Listo? Porque si no le pongo atención, pues la persona simplemente o me va a cambiar la versión o la persona va a decir, no, esta persona no me está poniendo cuidado, simplemente estoy perdiendo mi tiempo. Proverbios 18:13 dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Y me parece muy curioso también este proverbio porque habla de eso, ¿no? Que el asunto de rápido salir bueno, venga, lo escucho, venga, yo le doy un consejo rápido, rápido, hable, hable, hable", y decirle cualquier cosa a la persona, dice que no. Dice acá, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Entonces, que nosotros no tengamos estas dos características, de ser necios y de pasar por una vergüenza, simplemente por responder cualquier cosa y no prestarle atención a la persona. La persona merece respeto. Cuando una persona pide un consejo, la persona merece respeto y uno tiene que escuchar. ¿Listo? Otro concepto importante es el de consejo. Consejo dice que es una opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera. Entonces, simplemente aquí el consejo empieza diciendo que es una opinión. ¿Listo? No es una ley ni es una norma, no es algo que se impone. Entonces, ahí también nos toca tener mucho cuidado. Y yo cuando aconsejo, cuando estoy dando un consejo,
no le estoy imponiendo a una persona que haga lo que yo quiera, porque eso es delicado. Y ahí es donde también tengo que tener mucho cuidado, llevarla con calma, ¿listo? Consejo es una opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera. Salmo 33:11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y en el entorno que nosotros estamos de iglesia, debemos aprender eso, que el mejor consejo que nosotros podemos dar es este que está dirigido por el Señor, por el Jehová. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, porque obviamente Dios no se equivoca, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Otro concepto, aconsejar, es decir a alguien que algo es bueno o beneficioso para él. Entonces, hablábamos de consejo, que es una opinión que se expresa, y aconsejar es decir a alguien que algo es bueno o beneficioso para él. Es curioso porque a veces uno dice, es que alguien me dio un mal consejo, pero resulta que en esta significado de aconsejar, no hay cabida a algo malo. Entonces, cuando yo estoy dando un mal consejo, pues voy en contra de lo que realmente significa la palabra. La palabra dice que aconsejar es decir a alguien que algo es bueno o beneficioso para él. O sea, un consejo nunca será destructivo, un consejo nunca causará daño y un consejo nunca va a destruir. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta esa partecita. Listo, sigamos. Entonces aquí ya pasamos por esta parte, ya pasamos por esta parte. Entonces aquí vamos para el segundo tema, la segunda parte que era lo de qué hablan los adolescentes. Pongan aquí esto tan interesante que encontré en un artículo. Dice acá que durante casi 3 años unos investigadores realizaron un estudio a 75.000 voluntarios que llevó por nombre personalidad, género y edad en el lenguaje de los modelos sociales, el enfoque del vocabulario abierto. Entonces, unas personas hicieron un estudio dirigido obviamente por un investigador muy, muy serio allá en Estados Unidos, en una universidad, y lo que ellos querían era conocer a través de la red social que tiene más difusión en el mundo, que es Facebook, qué era lo que más hablaban las personas que estaban dentro de esa red social, esos 75.000 voluntarios, qué era lo que más hablaban. Y duraron 3 años haciéndole seguimiento. Entonces, póngale que lo que arrojó, algunos, obviamente eso arroja muchos resultados, pero aquí hubo dos cosas interesantes y por eso acá esta sección se llama de qué hablan los adolescentes. Dice acá, este estudio arrojó unas conclusiones interesantes. El vocabulario, o sea, lo que hablan, y las referencias más repetidas por los hombres son relativas al sexo, el gobierno, la novia, los videojuegos y el fútbol. Entonces, de eso es lo que más hablan los hombres en un entorno como este, en un entorno como el Facebook, ¿sí? Esto, vuelvo también repito, eso se hizo un estudio a personas jóvenes, ¿sí? Que son las que más, obviamente, manejan ese tipo de redes sociales. Y en contraste a eso, que decía de los hombres, ¿no? Entonces los hombres hablaban de sexo, gobierno, la novia, los videojuegos y el fútbol. Las mujeres, dice, el vocabulario y las expresiones de las mujeres se centran con más frecuencia en cuestiones emocionales e incluyen constantes referencias al amor, la familia, las compras, los cumpleaños y el pelo, el cabello, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque cada cual tiene algunas situaciones interesantes. Al final los hombres terminan algo que los apasiona, que es con el fútbol. A las mujeres parece que algo que les apasiona mucho es el cabello, porque tiene que ver con su cabello. Es curioso que en la cuestión, en las charlas de los hombres hablan más de sexo, pero las mujeres hablan más del amor, ¿sí? El hombre se centra más en el gobierno, en los problemas, en las dificultades del gobierno. La mujer se centra en la familia, ¿sí? El hombre se centra en la novia, la mujer se centra en las compras, ¿sí? Los hombres se centran en los videojuegos y las mujeres les gusta los cumpleaños. Entonces,
Es interesante. ¿Qué nos lleva a esto? ¿Por qué estoy tocando el tema de que hablan los adolescentes? Porque digamos que yo tengo que siempre estar empapado en torno a estos movimientos, a estas cosas que están pasando, que están aconteciendo, sí, en sus entornos. ¿Por qué? Porque cuando un muchacho viene a pedirme un consejo, pues es claro que yo debo tener un cierto conocimiento sobre estas cosas, ¿sí? Yo debo saber qué es lo que está pasando. Que si el muchacho viene y me pide a mí un consejo, sobre algo, sobre alguno de estos temas, y yo no tengo ni idea, ¿sí? O solamente yo baso mi consejo únicamente y básicamente en mi experiencia, mm, pues a veces puede que no esté dando un buen consejo, ¿sí? O puede que lo esté, pues, desubicando, porque si yo no conozco mucho de un tema y simplemente estoy dando mi opinión personal al respecto, pues a veces puedo llegar a confundir. Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta, como estábamos hablando, como esta lección que estamos tratando es cómo escuchar y aconsejar a adolescentes. La primera parte era cómo escuchar, ¿sí? Y para yo escuchar, debo entender qué es lo que ellos hablan, qué es lo que ellos constantemente hablan. Incluso el artículo decía que en algunos puntos, mientras la mujer está hablando obviamente del amor y del novio, el hombre está hablando constantemente de la sexualidad, de cómo tener sexo, de todas las variaciones y cosas que puede tener en torno a su sexualidad. Entonces, eso es importante conocerlo, eso es importante saber para obviamente uno identificar las necesidades que tiene nuestro grupo focal, en el grupo en donde nosotros estamos obviamente trabajando. ¿Listo? Seguimos. En esta otra parte, yo les hablaba de los espejos de la vida. Hay un versículo en la Biblia que es este Santiago 1, 22, 24 que dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Entonces, aquí hace la referencia al espejo. Y hace la referencia al espejo en torno a compararlo con lo que nosotros debemos hacer con la palabra, ¿no? Acá dice, no solo escuchen la palabra de Dios, dice que tienen que ponerla en práctica. Dice, si no, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y vuelve y dice, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Entonces, cuando hablamos del espejo, estamos hablando de ese reflejo que nos da, ¿no? Esa manera en que yo me presento en el espejo y obviamente yo estoy mirando cómo soy, si estoy despeinado, si estoy sucio, cuáles son las dificultades que tengo, ¿no? Y eso es lo que dice que en esta parte lo que de cierta manera hace la Biblia, ¿no? Eh, Me confronta y por eso dice acá, no solamente escuchen, sino pónganla en práctica, o si no, no tiene ningún sentido. Entonces, esta parte de los espejos de la vida hace referencia a eso que yo puse en la parte de abajo. Dice, los adolescentes hablan mucho de querer vivir sus propias experiencias, muestran poco interés en las experiencias que han vivido otros. Y esa parte se la explico de la siguiente manera. En muchas consejerías que yo he tenido, cuando uno le dice a los muchachos y le cuenta historias, mire, yo conozco de una experiencia que ha tenido una persona, o la misma, o la propia experiencia mía, o la de un familiar cercano, ellos dicen, no, 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 profe, un momentico, es que a mí no me interesan esas experiencias. Yo deseo vivir mis propias experiencias, así sean malas y así me den resultados malos, yo quiero llevar con esas consecuencias, yo quiero vivir mi vida, ¿sí? Entonces, es curioso porque dentro de esta parte de la consejería, a veces nos encontramos mucho con eso, a veces nosotros usamos mucho esos espejos, cuando hablamos de los espejos de la vida, es confrontar con esas historias de la cotidianidad, eh, pero que a veces a ellos no les interesa, por lo mismo que les estoy diciendo ahí, porque ellos sienten que ellos deben vivir sus propias experiencias. En torno a lo que dice aquí Santiago, Santiago dice que pues, nosotros debemos escuchar la palabra y vivirla, ¿sí? Y ellos, en torno a lo que yo estoy contrastando, el adolescente está diciendo, no, yo quiero tener mi propia experiencia, ¿sí? O sea, a mí no me interesa escuchar, yo quiero vivir mi propia experiencia. Y ahí es donde uno queda a veces desarmado porque uno dice, carambas, pero entonces, ¿cómo oriento a esta persona si la persona no quiere escucharme? La persona no le interesa lo que yo le pueda pues recomendar a la situación, a lo que está viviendo. Pues ahí es donde obviamente necesitamos
de la sabiduría de Dios para, obviamente, saber cómo nosotros podemos conducirlos en torno a las problemáticas que ellos vayan teniendo. Listo. Entonces acá, hoy sí voy como muy rápido, pero bueno, creo que es puntualidad aquí es donde me voy a extender un poquito más. Listo, entonces recuerde, ya hoy vimos los conceptos, vimos un tema que era de qué hablan los adolescentes, que fue lo anterior, y lo de este asunto de los espejos, que es algo que me quería resaltar, que me pareció muy interesante. Listo, entonces en esta parte, ¿cómo escuchar y aconsejar a adolescentes? Que es el tema que nos atañe hoy y que debemos obviamente tener claridad. Hace unos días en el colegio, eh, escuché una niña mm, que me contó algo con tanta naturalidad. Ella pues no estaba pidiendo consejos, estábamos simplemente en una charla que se originó. ¿Por qué? Porque resulta que ella perdió conmigo la materia de ética y le tocó hacer su recuperación. Entonces, una muchacha de 11 le tocó asistir todo el día al colegio para hacer una recuperación porque había perdido la materia que yo dicto. Esa muchacha, cuando llegó, ella no tenía otra materia que recuperar, solamente tenía la mía, y ella estaba pues un poquito pues como ofuscada porque ella decía que era injusto que yo la hubiera dejado perdiendo mi materia. Entonces yo le expliqué que ella pues no había hecho nada y pues si ella no hace nada y yo no tengo evidencia, pues no puedo hacer nada, tengo que dejarla y eso fue lo que sucedió. Entonces yo le dije, pero tranquila, hoy en el día que usted va a estar, créame que va a ser productivo porque va a trabajar, va a aprender y nunca más va a perder mi materia. Ese fue el mensaje que yo le di a ella claramente. En medio de la jornada, lo que yo les puse a hacer ese día fue que hiciéramos algunas carteleras. Ellos tenían que hacer una cartelera de un valor y un antivalor, ¿sí? Entonces yo ponía, por ejemplo, el amor y el odio. Entonces ellos tenían que hacer una cartelera que hablara del odio, en donde a través de una imagen y un mensaje se hablara del odio, y también tenían que hacer una cartelera que hablara del amor. Entonces, ese día, todo el día, ellos tenían ahí sus marcadores, sus cosas para trabajar en eso, y les quedó muy bonita la actividad. Pero en medio de todo este trabajo que hicimos, pues tuvimos oportunidad para hablar. Y esa muchacha empezó a contarme de su vida, de sus planes, de sus proyectos, de todas las cosas que ella iba a hacer. Y pues obviamente ese es el espacio también que yo aprovecho para empezar, obviamente, a orientarlos, y a decirles, a preguntarles a ellos, pues, qué quieren de su vida, qué es lo que ellos desean. Y pues a veces uno se encuentra unas sorpresas porque, por ejemplo, en este punto, uno encuentra muchos muchachos que ellos esperan conseguirse una persona adulta que les pague la universidad, que les pague, que les dé plata, que les dé una cantidad de cosas, simplemente a cambio de relaciones sexuales o de encuentros espontáneos con la persona. Entonces, pues uno queda aterrado que uno dice, caramba, pero esos muchachos que tienen en la cabeza que están pensando, ¿sí? Pero eso es una realidad que se está viendo. Y eso es algo que, si usted averigua, hoy en día es una moda. O sea, hay muchos muchachos y sobre todo niñas y también niños que están con eso en su cabecita y quieren buscar a alguien que los mantenga, así, facilísimo. Entonces, esa muchacha me estaba hablando de varias cosas de su vida, pero una parte que me llamó mucho la atención y fue cuando ella dijo que la mamá le había dado a ella un consejo, le había dicho algo referente a las fiestas y le dijo que si ella iba a una fiesta y se acordaba lo que había pasado en la fiesta estuvo mala. Entonces yo, pero un momentico que me perdí. ¿Cómo así? Oiga, vuelvan a decir eso que le dijo su mamá. Sí, mi mamá me dijo que si yo voy a una fiesta y me acuerdo lo que pasó en esa fiesta, es porque la fiesta estuvo mala. Entonces yo dije, pues terrible, o sea que la mamá, ¿qué espera? Que esta niña se embriague hasta que pierda la razón, se drogue hasta que pierda la razón, haga cualquier cantidad de cosas y simplemente se olvide de todo. ¡Oh, caramba! Yo decía, pues es complejo, ¿no?
pero realmente esos son los consejos que hoy en día están, y ahí queda uno desarmado porque uno dice, carambas, pero es una mamá la que está recomendando eso, es una mamá la que le está diciendo a la niña, si usted se acuerda lo que pasó en la fiesta, entonces tu fiesta estuvo mala. Y yo decía, terrible, y eso es lo que podemos ver como el consejo de una persona perversa, de lo que hablábamos ahorita al principio con los versículos de Proverbios, ¿sí? Una persona que es malvada, o sea, que no tiene, que no es justa, que no tiene pues nada de Dios, eso es lo que aconseja. Una mamá le dice a una niña, ay no, lo importante es que tú la pases bien y no importa lo que hagas, haz lo que quieras. Entonces, claro, ahí queda uno con un cargo, con una carga fuerte en torno a esa situación, porque uno dice, ¿y yo aquí qué le digo a esta niña? ¿Sí? Y entonces, pues mi respuesta a ella fue decirle, no, hay que tener un límite y yo no puedo perder la razón, porque de esa manera hay muchas muchachas que han quedado embarazadas y por quedar embarazadas después, pues la fácil, hoy en día muchas muchachas dicen, ah, pues si quedo embarazada, pues aborto y ya. Y es lo que pasa mucho. Hoy en día, con esa pastilla del día después, una muchacha que va a una fiesta de esas, que no sabe lo que pasó, que se le olvida absolutamente todo, lo que ella hace rápidamente es comprarse una pastilla de esas, tomársela y hacer un aborto espontáneo, porque esa pastilla del día después, eso es lo que hace un aborto espontáneo. Entonces uno dice, es muy, 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 muy delicado. Y ahí es donde, en ese punto es donde uno tiene que decirle a la persona, no, eso está mal. Eso que te dijo tu mamá, obviamente tu mamá es tu autoridad, pero eso no es un buen consejo. Eso no es algo que tú debes seguir si quieres construir una vida pues adecuada, ¿sí? Y entonces, pues obviamente ahí es donde uno trata de orientarlos. Pero bueno, por eso quería contarles esa historia porque dentro de esa historia se basó muchas de las cosas que yo escribí acá, estos 10 puntos. Esa parte dice cómo escuchar y aconsejar a adolescentes. Entonces, 10 consejos muy, muy, muy prácticos que yo pongo acá. Primero, el escuche. Estamos hablando de escuchar y aconsejar. Lo primero es escuchar. Escuchar. ¿Listo? Escuchar, uno tomarse su tiempo. Por eso es que uno no puede cuadrar una cita de una consejería diciéndole, ay, no, ahorita en 5 minutos la atiendo y ya, y rápido. No. Uno tiene que disponer su tiempo, eh, preparar un espacio siempre adecuado, ¿sí? Recuerden que uno no puede, pues, obviamente, eh, estar en un espacio que no conviene, en una situación que no conviene, uno tiene que estar en un espacio adecuado, con condiciones adecuadas para escuchar a la persona. ¿Listo? La segunda dice empatice. Cuando dice empatice, habla de la empatía. La vez pasada yo les hablaba de la empatía, que es obviamente ponerme en la posición del otro, ¿no? Entender lo que le está pasando. Entonces la manera de empatizar es eh, mirando la situación de cómo está sintiendo el otro, entendiendo lo que le está pasando, siendo un poquito, sintiendo el dolor como tal que esta persona está sintiendo. ¿Listo? El tercer punto que digo acá es discierna los acontecimientos. Discierna habla de discernir, ¿no? Cuando estamos hablando de discernir es tener un conocimiento de lo que está pasando, ¿sí? O sea, uno como puede decir, no tragar entero, sino uno pues pedirle a Dios esa sabiduría para entender qué es lo que está sucediendo. También saben por qué, porque en este punto hay muchos muchachos que también son mentirosos, ¿sí? Y hay unos que meten unos cuentos que, uy, a veces no, no es la verdad, o sea, no es la verdad lo que está pasando. A veces ellos están diciendo que tienen problemas con su familia, que su familia es lo peor y que su papá no lo entiende, que su mamá no lo entiende, entonces qué y demás. Y resulta que a veces el rebelde es él. Él es el que no quiere someterse a la autoridad, él es el que no quiere obedecer, él es el que no quiere cumplir con sus deberes en la casa, no quiere hacer oficio, no, no quiere desconectarse del celular. Entonces, en ese punto es donde yo tengo que aprender a discernir, pues, solamente estos acontecimientos. Sí, yo no puedo darle credibilidad al 100% y decirle a todo, ah, sí, sí, no, sí, 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 no, sí, te creo, no.
tu vida es un desastre y las peores personas son tus papás o tus amigos o las personas con las que me estás hablando acá que están pasando las cosas, ellos son los culpables de todo. Tú no tienes la culpa de nada. No. Hay siempre, hay obviamente que mantener un equilibrio en esa parte. La cuarta es conozca la Biblia para aconsejar. Eso también es clave. ¿Listo? Nuestra labor como consejeros obviamente de iglesia no puede darse simplemente sobre nuestras experiencias. Eh, lo que les mostraba anteriormente de este asunto del espejo, de vivir de los espejos de las experiencias de los otros, a veces nos lleva a que nuestras charlas de consejería solamente se dan en torno a que yo le cuento todas las experiencias que han tenido otros, ¿sí? Pero nunca toco la Biblia y nunca le doy un consejo basado en la Biblia, ¿sí? Y hace un punto también les mostraba lo que dice la Biblia en torno a que el consejo de Jehová es perfecto. Entonces, si el consejo de Jehová es perfecto, yo tengo que usar la palabra de Dios para orientarlo. ¿Listo? Quinto, sea honesto y sincero con sus consejos. ¿Listo? Honesto y sincero va muy ligado a la parte del discernimiento. Es tener claridad sobre la cosa que yo le estoy diciendo. eh, Ser lógico en lo que estoy diciendo, ¿sí? Y también si yo tengo que decirle las cosas y llamar la atención, también hacerlo en amor y que la persona entienda lo que yo le estoy diciendo. ¿Listo? Porque es que a veces nosotros podemos decir, ay, no, es que pobrecito, y entonces ese pobrecito y todas esas cosas, ah, nosotros estamos pensando otra cosa en la cabeza, pero solamente decimos pobrecito y le damos el abrazo y le ponemos el pañuelo para que llore, pero a veces no es lo que nosotros estamos pensando. Eso no es ser honesto, ¿sí? Yo tengo que aprender a decirle las cosas, obviamente sin lastimar, porque una persona que pide una consejería, pues por lo general está dolida o tiene algunos asuntos ahí en su corazón que tiene que ponérsele mucho atención y que toca tratarlos obviamente con delicadeza y con cuidado. Pero pues esta parte de la honestidad y la sinceridad son claves para dar un consejo. Sexto, sepa medir hasta qué punto necesita conocer la información. Ese punto es clave porque hay algunas situaciones que usted no necesita detalles. Sí, por ejemplo, si una niña le está diciendo que fue abusada, usted no necesita que le explique y cómo fue y qué le hicieron y no. Entonces ahí toca saber medir hasta qué punto yo necesito la información. Además, hay cosas, y eso lo vamos a hablar ahorita más adelante, hay cosas en donde si yo me entero o una persona, un menor de edad, me está dando a mí una información que es delicada, yo tengo que aprender a manejar esa información, porque si no, yo me puedo volver culpable tanto como el que le está haciendo la cosa mala a la persona. Entonces, eso es muy importante. Saber medir hasta qué punto necesita conocer la información. ¿Listo? Yo por lo general, cuando ellos a veces hablan y a veces hay cosas muy delicadas, yo les digo no, hasta aquí, sí. Pasa mucho en el colegio, por ejemplo, con este asunto del sexting, que es cuando ellos se toman fotos desnudas y las comparten. Eso es algo terrible. Y cuando se descubren cosas como esas, eso es terrible tener que ver esas fotos. Entonces, por lo general, yo lo que les digo muchas veces bueno, coordinadores o las personas con las que estamos teniendo la charla en torno a lo que está pasando, yo les pido el favor de que no me muestren eso. Les digo, no me muestren esas cosas porque yo prefiero seguirlos viendo como niños, como personas bien, ¿sí? No tener ningún problema con eso. Entonces, ahí hay que tener cuidado con ese punto de, sepa medir hasta qué punto necesita conocer la información. Séptimo, no imponga las acciones o decisiones que ellos deben tomar. Entonces, esa parte también es muy importante. No debemos creer que el consejo que nosotros damos es la norma y la ley y eso es lo que ellos deben hacer y punto. Entonces, no, nosotros no podemos imponer las acciones o decisiones que ellos deben tomar. En torno también a lo que les decía la vez pasada, ¿no? De que yo no me puedo hacer responsable después de que si la persona tomó una mala decisión, de que la persona después venga a reclamarme y es que es por su culpa, usted fue el que me dijo, usted fue el que me dijo que me casara con esa persona, usted fue el que me dijo que me ennoviara con esa persona, usted fue el culpable. No, entonces tenemos que tener claridad y obviamente un límite hasta donde
pues damos nuestras recomendaciones. ¿Listo? La octava es comprométase a orar. Esa es clave. Siempre decirle a la persona, yo me comprometo a orar, pero no como cliché, y eso sí es muy importante, que no le digamos a la persona, tranquilo, yo voy a orar por ti, y que la persona se vaya y "Oh", nunca, me acuerdo cuando lo vuelvo a ver, como que, ay, pues, yo le dije que iba a orar, y no, 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 yo me comprometo y empiezo desde ahí. Yo en la consejería oro por la persona y estoy atento. Bueno, vamos a orar y vamos a estar ahí pendiente de lo que está pasando. Por eso el 9 dice, haga el acompañamiento. Entonces, lo mismo, uno estar pendiente de la persona, qué ha pasado, qué ha sucedido, cómo van las cosas, eh, si ha pasado algo, qué decisiones has tomado. Bueno, eso es parte del acompañamiento. ¿Listo? Y el décimo, pues, sea prudente con la información. Prudente con la información es que obviamente hay un nivel donde uno tiene que guardar algunas cosas, ¿sí? Por lo general, digamos, en mi caso, yo comparto casi todo con mi esposa. Entonces, yo le cuento a mi esposa las cosas, le voy diciendo, y ella, gracias a Dios, es una persona también que tiene mucha sabiduría y muchas cosas de Dios muy bonitas, y ella me va orientando y también me va diciendo, ah, esto deberían hacerlo así, o hagan esta cosa, o hagan esto otro, y es muy chévere. Pero, pues obviamente uno, esa cuestión de la prudencia es que uno no puede estar compartiendo la información a todo el mundo, ¿no? Si una persona me cuenta algo y uno puede estar allá diciéndole al uno y al otro o cogiéndolo en el púlpito, diciéndole a la experiencia a todos como parte de lo que yo les estoy enseñando, sí, como ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Rápidamente, entonces volvemos a los versículos del principio. Entonces, nuevamente, teniendo en cuenta esos 10 consejos que les doy de cómo aconsejar. Entonces, vuelvo, leo rápidamente, Proverbios 12:26, los justos dan buenos consejos a sus amigos. ¿Listo? Los perversos los llevan por mal camino. Entonces, recalcamos que los justos dan buenos consejos. El segundo dice, los justos ofrecen buenos consejos. Enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ahí está. Proverbios 15:7, los labios del sabio dan buenos consejos. Mire que en los tres habla de buenos consejos, buen consejo. ¿Listo? El corazón del necio no tiene nada para ofrecer. Y Proverbios 15:22, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traerán éxito. Entonces, recuerden que estos muchachos están en un proyecto de vida, están en un proyecto de armar, obviamente, de direccionar los pasos claves de su vida, las decisiones claves de su vida. Entonces, aquí habla de que los planes fracasan por falta de consejo. Y sí, uno puede dar fe de eso. Uno a veces dice, uy, si yo hubiera tenido una persona que en mi adolescencia, en mi juventud, me hubiera dado ciertos consejos en torno a ciertas cosas, de pronto yo hubiera tomado unas decisiones diferentes. Y digamos que en ese punto sí, sí a veces falta, ¿sí? Porque la iglesia a veces se enfoca tanto como en la masa, en cómo yo trabajo en la masa, en el grupo grande, pero a veces se nos olvida que esa masa grande está conformada de individuos, ¿sí? Y el éxito de todo ese proceso que pasa con la masa radica en el proceso que se haga con el individuo. Entonces, es muy importante yo atender uno por uno. Es muy importante yo conocer uno por uno. Es muy importante yo aconsejarlos, ¿sí? Es muy importante yo acompañarlos. Es muy importante hacer todo este tipo de procesos uno a uno. Y esto, pues, obviamente dará unos buenos resultados si yo lo hago así. ¿Listo? Aquí en esta parte, entonces, aquí le puse importante, le puse la patrulla y todo, porque esto es muy, muy, muy importante. Esta parte le pregunté a unos amigos psicólogos que tengo en torno a lo que dice acá el título. Acá del título dice las 4 secciones del secreto profesional del psicólogo. El psicólogo es por lo general la persona que buscan para pedirle consejo, ¿no? Casi siempre que hay un asunto de comportamiento, de dificultad, de depresión, de tristeza, bueno, todas cosas, siempre lo que dicen es vaya donde el psicólogo. Por eso yo tengo varios conocidos y amigos psicólogos. Constantemente le dicen, ay, usted es psicólogo, ay, usted me puede escuchar un momentico, porque la gente trata de buscar en el psicólogo
pues obviamente ese consejo que necesita. ¿Listo? Entonces, esto dentro de un artículo y hablando con unos compañeros, con unos amigos, ellos me hablaban de esas secciones que tiene el secreto profesional del psicólogo. O sea, el psicólogo escucha, presta atención y dentro de su ética profesional, pues obviamente está ese secreto, que debe guardar el secreto sobre lo que escucha. Pero hay cuatro acciones en las cuales él no puede guardar ese secreto. Una es cuando la persona tiene conductas suicidas o cuando ya obviamente ha atentado con su vida o cuando él empieza a hablar mucho de ese tema de que quiere hacerse daño. Eso no lo puedo yo callar, porque el punto, y por eso puse acá la patrulla, es que si yo guardo alguna de estas cosas, no hablo o no denuncio o no consulto a las personas que debo para tratar estos temas y la persona le pasa algo, entonces yo puedo ser responsable. Y ahí, eso es, ese es un asunto de mucho cuidado. Hace un tiempo el rector del colegio nos enseñaba acerca de la responsabilidad civil que tenemos nosotros los maestros dentro de un colegio. Y él nos hablaba que fuera del colegio la responsabilidad del menor de edad recaía sobre el papá, pero que en el colegio la responsabilidad civil recae sobre el docente que está acompañándonos. Entonces, por eso, si el muchacho le pasa algo en un salón de clase y el profesor no está, el profesor es el que responde, porque el profesor era el que debía estar ahí cuidándolo. Entonces, eso es algo que es delicado y uno dice, "Pues, ¿cómo así? Esa no me la perdí". Sí, entonces eso es, en cuestión de leyes hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si una persona tiene esas conductas suicidas o habla algo en torno a este asunto del suicidio, pues ahí toca prestarle atención a esto y ese es un proceso que toca obviamente reportarlo en el 123, ya pedir una ayuda profesional y bueno, esas personas por lo general no se pueden dejar solas. Hace unos días también en el colegio pasó eso con un muchacho. Un muchacho estaba teniendo unos problemas complicados y el muchacho decía que él, ¿no? Que él sentía que se quería morir y tocó ponerle un profesor toda la jornada frente, cuidándolo, mientras que venía la mamá a recogerlo y llevarlo al médico. Entonces, esa parte ahí, importante. La otra sección es abuso sexual o físico, ¿sí? Si una persona reporta que está siendo abusada sexualmente o que está obviamente siendo agredida físicamente, eso es algo que también se debe denunciar. No nos podemos quedar callados. En esto toca obviamente pues ser muy sabios y pues tratar el asunto. Digamos, en este contexto de iglesia, pues eso sería terrible, ¿no? Cuando a uno le dicen, uy, no, es que hay un caso de abuso sexual o alguien que abusa físicamente de, dentro de la misma iglesia, o sea, que es un hermano de la iglesia, la congregación, que asiste a la iglesia y que está teniendo algún tipo de conducta, eso es algo que es terrible, pero pues obviamente nosotros tenemos que aprender a manejar esto y pues manejarlo como se debe hacer. En esta parte, pues se debe hacer una denuncia. Todas estas conductas por lo general se denuncian en la línea 123, que es una línea nacional que tiene el gobierno para atender todos estos casos, y también ante el bienestar familiar. Como los adolescentes, todos son menores de edad, entonces ellos tienen obviamente siempre están bajo, me explicaba un psicólogo que ellos siempre son víctimas, ¿sí? Entonces, ese es un término también que es un poco complejo porque uno dice, pero ¿cómo así víctimas? Y a veces ellos son los que hacen las cosas o incitan las cosas malas. Pero ante la ley, un adolescente siempre será víctima, un niño siempre será víctima. A partir de los 14 años es que empiezan a tener un cierto grado de responsabilidad, pero sin embargo, aún estando abajo de los 18 años, son menores de edad y los cobija esa norma de que por ser menores de edad, ellos son, ellos simplemente son víctimas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La tercera que habla acá es en situaciones de riesgo, cuando la persona dice que él quiere hacerle daño a alguien, que quiere vengarse de alguien, que quiere asesinar, matar, eso es otra situación que tiene que demandarse.
y en procesos judiciales, ¿no? La persona viene y dice, no, es que yo tengo esta situación o estoy, obviamente, escondiéndome de la ley o, bueno, cosas malas que hice. Bueno, ahí toca tener mucho cuidado, mucho cuidado con esa parte. Entonces, esta parte es muy importante que lo tengamos en cuenta en torno a este mundo de el asunto de la consejería. Obviamente en este punto estamos hablando de estos son excepciones del secreto profesional del psicólogo, ya como profesional, pero dentro de nosotros, en nuestra labor, no siendo profesionales en psicología, no siendo personas que trabajamos obviamente en este entorno, sí tenemos que tener en cuenta porque a veces las personas pueden decirnos, a nosotros como profesores nos dicen mucho eso, de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en torno en el colegio de las cosas que escuchamos, porque así pasa. Hay niños que no quieren hablar con psicólogos porque ellos sienten que si hablan con el psicólogo es que los están tildando de locos. Entonces ellos dicen, no quiero hablar con psicólogo. Entonces, en el colegio de nosotros hay la figura del capellán. La capellanía es la otra figura que atiende estos temas. Pero resulta que a veces ellos también dicen, no, el psicólogo no, el capellán tampoco, ni el psicólogo ni el capellán. Y entonces ellos dicen, pero a mí me gustaría que hablar con el profe Johnny, o sea, hablan que conmigo. Y entonces uno dice, pues bueno, listo, yo lo atiendo, yo lo escucho. Pero entonces ahí en ese punto, pues obviamente uno tiene que saber qué pasa, porque si sucede. A veces en un entorno de un colegio secular sucede mucho. Mi colegio, el colegio donde yo trabajo es un colegio cristiano, pero a la vez es un colegio que viene personas de todo tipo. Entonces, allá se ve cualquier cantidad de situaciones y de cosas que uno a veces queda como "Oh", diciendo, uy, caramba, ¿qué pasa? Terrible esta situación. Sí. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Listo. Entonces, conclusión ya para terminar acá. Conclusión, entonces, el consejo definitivamente siempre debe llevarlos a Jesús. Lucas 9:23, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguir. Ese debe ser nuestro consejo primordial, siempre llevarlos a Jesús y siempre decirles esa parte que dice acá, que el Señor Jesús afirma que todo el que debe seguirlo, que todo el que quiere ser su discípulo, ser su seguidor, debe tomar su cruz. Y la cruz significa dolor, la cruz significa dificultad. La cruz significa que no va a ser tan chévere, pero en torno a eso, pues también recordamos lo que dice el Señor Jesús de que nos ha dejado solo, ¿sí? Y que al igual ese yugo que Él nos da es ligero. Entonces, esa es clave dentro de nuestras consejerías. Lo otro es que el consejo siempre debe ser guiado por la palabra. Entonces, lo que Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, ahí es donde a este versículo, estos dos versículos de 2 Timoteo 3, 16 y 17, habla básicamente de que si alguna persona necesita un consejo, algo realmente que transforme su vida y que lo cambie en torno a todo lo que necesita, debe buscar en la palabra. ¿Listo? Y como tal, obviamente los niños, los muchachos nos buscan a nosotros como autoridad para pedir ese consejo, pero por eso nuestro consejo siempre debe ser guiado por la palabra. Nosotros siempre debemos llevarlos a la palabra. Mire, acá esto es lo que dice la palabra, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que nos dice Dios que debemos hacer, esto es lo que Dios tiene que hacer en nosotros para que nosotros podamos hacer, como decía el versículo que leímos ahorita, de que no solamente debemos ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Ahí está la clave para todas las dificultades, todos los problemas, todas las decisiones, todas las cosas que al final de cuentas, como ser humano, siempre tenemos que estar, obviamente, llevando. Entonces, esa es la parte clave ahí. Por último, encontré esta parte que me pareció muy bonita y eso fue algo que encontré en internet, que me mandaron hace un tiempo y me pareció muy curioso que hablaba, el título que le pusieron fue El buen consejo.
Decía que el buen consejo habla de camine como Enoc, adore como Abel, trabaje como Nehemías, llore como Jeremías, obedezca como Job, guíe como Moisés, ore como Daniel, luche como Pablo y viva como Cristo. Y esos son los consejos que están dentro de la Biblia, dentro de la palabra, que pueden llevar a las personas a que entiendan un poquito más lo que Dios quiere hacer con cada uno de ellos. Eso es todo.